Buenos días, bienvenidos a todos para nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Empezamos con una mirada a la demanda eléctrica. La demanda la semana pasada pues siguió el tendencial, perdón, de bajada este tendencial bajista que tiene en estas épocas del año, manteniéndose por debajo de los años anteriores. Es muy notable ver, como ya anticipábamos, lo comentamos la semana pasada, ver bien cómo seguimos manteniendo este tendencial, seguimos con el nivel más bajo que otros años, sin embargo, todavía no podemos decir que se observan diferencias sustanciales respecto a años anteriores, por ejemplo, gracias a las medidas de ahorro de energía. Todavía no se observa una diferencia importante respecto a lo que podía ser al principio del año. Y globalmente también a lo que vemos viendo desde unos años de una demanda que va bajando un poco, entre otros, como ya hemos dicho varias veces, entre otros por el aumento de la generación distribuida, por ejemplo, perdón, distribuida que sigue con un crecimiento muy alto en España. Pues la demanda bajó la semana pasada, el precio también, no tanto por la baja de demanda, vamos a ver ahora un poco más el porqué, pero el precio bajó, volvió por debajo de los 150 euros el megavatio hora, realmente a 140, y sobre todo, por primera vez del año, ha sido más bajo que el precio del año anterior. Llevábamos mucho tiempo sin ver algo así. Realmente, si vemos hacia atrás, la última vez que habíamos tenido un precio inferior al del año anterior era en marzo del 2021, perdona. Obviamente, tenemos esta semana un precio más bajo que el de la misma semana del año anterior, pues porque el año pasado ya teníamos precios altos, ya estábamos en un momento de subida de los precios de la energía en estas épocas del año. Ya entrábamos en la crisis energética, que realmente empezó antes, que ya iba viniendo poco a poco. Pero bueno, sigue siendo notable ver que por primera vez del año y desde entonces, incluso marzo de 2021, tenemos un precio más bajo que la misma semana del año anterior. A ver cómo evoluciona el recurso eólico, entre otros, a ver cómo evolucionan la disponibilidad de las demás centrales, la demanda, etcétera, para ver si si acabaremos el año debajo del año anterior. Lo que nos enseñan las primeras semanas de límite al precio del gas es que el precio pues, se mantuvo mucho por debajo de 150. Sin embargo, subió aquí cuando hubo más necesidad de gas y necesidad de plantas de gas más caras, menos eficientes. Pues veremos cómo evoluciona el último trimestre, a ver en qué nivel quedamos y a ver si seguimos bien por debajo del año pasado. Todas las semanas, si pienso en particular a esta, por ejemplo, y también esta, que fueron más cercanas al nivel que tenemos últimamente. Entonces, el precio bajo la semana pasada, entre otros, gracias a un viento muy alto. En la península ibérica, el viento ha sido alto, sin llegar a niveles récord respecto a otros años. Estábamos en la franja alta de distribución de viento, un viento importante al principio de la semana, que también repuntó un poco al final. Pero básicamente donde hubo más viento es también en el resto de Europa. Aquí vemos solamente Francia, pero realmente hubo bastante viento en la zona del Mar del Norte, entonces impactando mucho a Dinamarca, a Reino Unido, a Alemania, entre otros. Y eso es lo que ayudó a hacer bajar los precios, vamos a verlo después con los precios horarios, a hacer bajar los precios en todo el continente. Y al hacer bajar esos precios se relaja globalmente la tensión también en la península ibérica, que puede importar menos y usar menos gas. Entonces, por un lado, gracias a este viento aquí y gracias al viento de los vecinos. Vamos a ver después el impacto del viento de los vecinos. Aquí vemos entonces el viento en España, que como decía, ha sido alto para una semana de septiembre, sin ser el más alto de la historia.
Lo bueno también que tuvimos en la segunda parte de la semana es que a la vez tuvimos viento y un sol bastante importante, comparado con el principio de la semana, donde tuvimos una hora de mal tiempo, digamos, una generación solar baja, un viento alto. Eso es típicamente lo que podemos considerar como un mal tiempo. Al final de la semana tuvimos a la vez sol y viento. Es como eso impactó la operación. Como decía, gracias a un viento importante toda la semana en la península ibérica y aquí en España, aquí vemos solamente España, entonces pudimos reducir un poco el uso del gas, a pesar de mantener exportaciones importantes, y también bombeando un poco por la noche y por el día. Eso fue el principio de la semana. Luego avanzamos en la semana, un poco menos de viento, se usó más gas, se tuvo incluso que usar más agua. Tuvimos un poco de generación baseload aquí, la llevamos tiempo sin verla, pero bueno, ha sido bajo y, como ya llevamos diciendo, ha sido más bajo que lo que fue otros años. Realmente. Llegamos al final de la semana, un viento importante aquí, mucha generación solar. Eso es lo que ayudó a bajar más todavía la necesidad de gas, como también, además, coincidía con la demanda más baja globalmente. Se mantuvieron unas exportaciones importantes, sí, por supuesto, porque guardemos en mente que de todas formas, desde el momento que hay la asimetría en la operación de mercado con el precio límite al gas en España, en la península ibérica, sigue siendo más interesante para los vecinos importar. Además, hubo importaciones importantes hacia Portugal y es por eso que se mantuvieron aquí las exportaciones. Pero se mantuvieron con una generación de base a gas más baja que otros días y eso es lo que ayudó el precio a bajar. Ahora mirando los precios horarios, entonces precios más bajos los días de mayor viento, sin sorpresa, y en particular el día sábado ha sido en el promedio diario del precio. Ese día cerró en 61,7 euros el megavatio hora. Era el precio más bajo desde julio de 2021. Llevamos entonces un poco más de un año sin haber visto una media diaria a este nivel. Un nivel tampoco tan bajo en absoluto, pero muy bajo respecto a la normalidad actual, digamos, 61,7. Un precio que ha sido muy volátil. Aquí incluso llegó a bajar perdón, a 10 euros el megavatio hora el sábado, porque teníamos a la vez sol, viento y una demanda más baja. Bajó aquí a 10 euros y subió en el momento de precio más alto a 240 euros el megavatio hora. Pues bueno, interesante ver esta volatilidad importante en España. Notar en particular los precios inferiores durante el día que durante la noche, salvo aquí, por ejemplo, donde había poco sol, poca generación solar y por eso el precio durante el día se quedó más alto que durante la noche. Mantenemos esas volatilidades con precios altos para pasar las puntas nocturnas, pero lo que sigue siendo también interesante ver es que hay menos volatilidad horaria los días de menos viento, a pesar de tener bastante generación solar. En este caso en particular. Y por otro lado, pues como decía, en Francia y el resto de Europa, pues precios mucho más altos todavía, por no tener un precio límite al gas como este mecanismo, esta excepción ibérica que tenemos aquí. Pero esta frente de viento que llegó entonces en la segunda parte de la semana para el fin de semana, que vemos aquí muy bien reflejada en la evolución de los precios franceses, obviamente también acentuado por la demanda más baja del fin de semana, por supuesto, pero igual hubo mucho viento, un viento que llegó a cubrir un 12, un 15% de la generación eléctrica europea. En septiembre es un nivel alto, en absoluto. Y por eso los precios bajaron. Incluso Francia volvió a comprarse con España el sábado. Llevábamos desde el 15 de julio sin ver, el 15 de junio sin ver algo así. Entonces estos precios bajaron y como decíamos, es globalmente lo que ayudó también a bajar los precios la semana pasada. A ver cómo sigue. Esos días todavía había bastante viento en el norte de Europa y a ver cómo sigue avanzando la semana. Eso era por mi lado, voy a dejar a Adrián seguir. Muchas gracias a todos.
Gracias, Valentín. Buenos días. Bueno, pues como esperábamos y comentábamos la semana pasada, el primer director de los precios del gas fue las decisiones y filtraciones que se produjeron de las diferentes deliberaciones y bueno, tomas de decisión que llevó a cabo la Comisión Europea con respecto a su plan de intervención en el mercado energético. Ya sabéis que en las semanas anteriores pues, se había especulado con la posibilidad de que hubiera un tope al gas también en Europa, pero cuando se supo que no lo habría, pues los precios reaccionaron muy fuertemente al alza y el contrato del mes siguiente pues, llegó a subir hasta los 244 euros por megavatio hora, que bueno, pues era una subida considerable con respecto a los cierres de la semana anterior, que había estado en el entorno de los 200. ¿No? Lo que ocurre es que el mercado rápidamente se dio la vuelta y terminó realmente bajando con respecto a la semana anterior, perdió un 9,3 hasta los 187,79 euros el megavatio hora, porque bueno, pues la situación de fondo, pese a que sigue estando muy tensionada y los precios pues ya vemos que están en niveles elevadísimos históricamente hablando, bueno, pues se está beneficiando de una disminución de la demanda muy significativa. Estamos ahora mismo hablando del en torno entre el 15 y el 20% con respecto a la media de los últimos cinco años, lo que equivale a un descenso diario de 140 millones de metros cúbicos con respecto a un escenario normal o de los últimos 5 años, y por lo tanto eso se está viendo reflejado de alguna forma en los precios. También ayuda a que los precios se hayan relajado desde los máximos, ya digo que seguimos en niveles pues 6-7 veces superiores a los máximos históricos, pero desde los máximos pues se ha relajado bastante porque los envíos de gas natural licuado siguen llegando con fuerza, y además la semana pasada pues ya terminaron las paradas por mantenimiento en el que es ahora el principal suministrador de gas por gasoducto a Europa, que es Noruega. Se superaron los 350 millones de metros cúbicos de nominación al día, y eso hizo bueno, pues que los precios, ya digo, se relajaran durante la semana pasada. Que el mercado ya descuenta unos flujos rusos en torno a cero, pues ya está claro, es así. Y ahora mismo estamos dependiendo de cómo vienen siendo los envíos de gas natural licuado y de cómo será la meteorología en este invierno. Empezamos a ver ya previsiones bastante agresivas, dado el nivel de precios en el que nos encontramos, que llevan al precio del TTF por debajo de los 100 euros de megavatio hora. Goldman Sachs sacó la semana pasada una previsión al respecto que dice que durante el primer trimestre del año que viene podremos ver esos niveles que no hemos visto desde principios de este verano, ¿no? Los 90 y tantos euros por megavatio hora. Ya digo, es una previsión bastante agresiva, y lo que tiene más sentido es ahora ver cómo evoluciona el precio con respecto a la meteorología y la competencia que hay con otros países por atraer el gas natural licuado, los barcos de gas natural licuado. También, y por último, nosotros ya sabéis que en este análisis seguimos la referencia europea, el TTF. Es verdad que el MIBGAS está mucho más bajo que el TTF, pero también es verdad que el propio TTF está puesto en cuestión por la Comisión Europea como índice de referencia del mercado de gas. Entonces, está hablando también de sustituirlo. Veremos cómo evoluciona las discusiones a este respecto, porque a lo mejor nos veremos obligados, bueno, pues a tratar otro índice de referencia. De momento, y pese a la poca liquidez y la alta especulación que ahora mismo domina el mercado de gas europeo, la referencia más líquida también es el TTF, que es el que seguimos en este análisis. Bueno, ¿qué pasó con el CO2? Pues que también, y en mucha mayor medida, se vio afectado por declaraciones, en este caso del vicepresidente de la Comisión, de Frans Timmermans, que en el sentido de que él rechazaba de plano la intervención en el mercado. Y ese rechazo llevó a los precios a subir enormemente durante la semana pasada. Al final, el CO2 recuperó casi un 11% hasta los 73,27, que es la semana más alcista
desde que o la única semana alcista, de hecho, desde que se alcanzaron los máximos en 99,2 pues ya hace unas semanas, ¿no? Llevábamos 4 bajistas y esta ha sido la primera en la que los precios se han recuperado y lo han hecho con fuerza. ¿Qué es lo que ocurre? Que seguimos con la espada de Damocles de cómo se va a sacar certificados de la Reserva de Estabilidad de Mercado para que la Unión Europea obtenga de 20.000 y ahora ya se empieza a hablar hasta 30.000 millones de euros para la iniciativa de, bueno, pues de dotar de más liquidez a Europa en el Repower EU, que es el plan destinado a tal efecto, ¿no? Entonces, bueno, pues si son 20.000 o 30.000 millones de euros lo que se quiere obtener de la Reserva de Estabilidad de Mercado y además no se quiere hacer en 4 años, que es lo que proponía la Comisión Europea, sino que incluso se está hablando de hacerlo en un año, decíamos la semana pasada, ahora esta semana se habla de año y medio, bueno, pues eso es una presión bajista que junto con las debilidades económicas por las que está atravesando el continente hace que las alzas nosotros pensemos que estén, al menos en el corto plazo, bastante limitadas. De hecho, una alza como la que vimos la semana pasada, bueno, pues ya digo que se vio motivada por las declaraciones de Timmermans que descartaban el peor escenario de intervención en el sentido de limitación de precios. Y además también hubo el empuje, o ha habido estos días el empuje de diferentes traders que estaban interesados en que bueno, pues los precios llegaran, se acercaran en el entorno de los 80, que es donde había un interés abierto bastante importante en opciones alcistas. No va a llegar a esos niveles porque el vencimiento es mañana, pero bueno, los movimientos de la semana pasada responden a esos dos motivos. De momento pensamos, ya digo, que las alzas estarán limitadas hasta que no se aclare definitivamente qué es lo que ocurre con el drenaje, digamos, de certificados de la Reserva de Estabilidad de Mercado. Y pasando al petróleo, bueno, la semana fue algo más tranquila. Es verdad que hubo una primera reacción alcista ante la terminación, el final de algunas medidas de confinamiento llevados a cabo en un par de ciudades grandes de China. Pero bueno, seguimos en la senda un poco bajista desde que se llegara a máximos porque, bueno, pues ya sabemos todos que la demanda mundial se está viendo ralentizada por la crisis económica, ¿no? Entonces no fue suficiente con la apertura de algunas ciudades chinas para recuperar los precios, que al final cayeron un 1,60 hasta el nivel de 91,35 dólares por barril. La semana pasada pues teníamos que Arabia Saudí junto con sus socios de la OPEP Plus pues habían quitado algo o disminuido el objetivo de producción para octubre. Eso también ha tenido un impacto limitado en el mercado y por lo tanto de momento seguimos con precios algo deprimidos con respecto a máximos, pero también como ocurre con el gas en niveles pues, que históricamente se sitúan en zonas altas, ¿no? ¿Cómo afectó todo esto a los futuros? Bueno, pues hemos tenido rendimientos no similares en los futuros, que normalmente o muchas veces van de la mano, salvo el CAL 24, que muchas veces se suele separar del resto de referencias. En este caso hemos tenido con que el Q4 22 ha caído un 3,89 hasta los 168, siguiendo un poco el complejo energético bajista, igual que el Q1,23, que cayó un 1,20 hasta los 188 euros megavatio hora. Sin embargo, tenemos como el Q2,23 subió un 6,29 hasta los 186 euros megavatio hora. El CAL 23 se apreció también un 6,40 hasta los 199 y sin embargo tenemos que el CAL 24, que era el que mejor se había comportado en las últimas semanas, cayó un 19% hasta los 100 euros por megavatio hora. Este CAL ha tenido unas variaciones tan fuertes en el mercado en los últimos días que nos lleva a la conclusión de que la ausencia de liquidez hace estragos digamos, en el devenir normal de un instrumento financiero como estos, ¿no? Es lo que está ocurriendo también con el gas, que muy pocos contratos consiguen mover mucho los precios y aquí estaba pasando lo mismo. Se negocian 2, 3, 1 o ninguno
durante el día, y a poco que se marque, que con un futuro pues puedas marcar precio teniendo en cuenta lo abierto de las horquillas de cotización, pues tenemos variaciones que son muy difíciles de explicar, salvo, ya digo, por esa ausencia de liquidez que ahora mismo hay en el mercado ante la gran magnitud, que eso es otra cosa que se está discutiendo en Europa, la gran magnitud de los márgenes para operar en estos mercados. Bueno, esto era todo por mi parte. Hablamos ya la semana que viene. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Gracias a todos. Os deseamos un buen día, una buena semana. Y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.